Tarde, 4 minutos, continuamos aquí en Panorama de Uniminuto Radio y llegó la hora de tocar temas de actualidad política, mi querido Camilo Pacheco, y vamos a hablar en sí del Congreso de la República, un Congreso, Cristian, Camilo, que hay que decir la verdad, tiene una fama que no es muy favorable, la ciudadanía no tiene buenos pensamientos sobre el trabajo que a veces realizan nuestros congresistas, y uno de los problemas que más evidencia y que más recordación tiene en los ciudadanos es que algunos congresistas a veces ni siquiera asisten a las sesiones y a los debates, Cristian. Ya se ha instalado una frase de muchos colombianos que es: el Congreso, el único día que está lleno es el 20 de julio, que se presenta pues la plenaria con el presidente Santos. Ya mucha gente pues creen que es el único día donde van todos los congresistas y dicen los demás días se van de vacaciones o piden, ¿cómo se llama esto? Licencias, sí. Y no asisten a los diferentes debates en el Congreso. Pero bueno, quiero contarle que el senador Alfredo Ramos radicó 2 iniciativas para tratar de hacer frente a esta problemática. Una es castigar drásticamente a los parlamentarios que no vayan a sesiones y debates, y otra pues para reducir el número de congresistas pues que actualmente ejercen el poder político, y por eso hasta ahora lo tenemos en línea telefónica. Senador Alfredo Ramos, buenas tardes y bienvenido a Panorama Uniminuto Radio. Muy buenas tardes, un saludo a todos ustedes y especialmente a la audiencia. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, senador Ramos, explíquenos con mayor detalle de qué se trata este proyecto de ley que usted plantea. Pues este es un proyecto de ley que volvemos a presentar porque hace 2 años ya lo habíamos hecho. Es un proyecto de mi autoría donde se busca, en resumen, generar mayor confianza en el Congreso de la República, rechazando una de las prácticas más comunes y que más los colombianos aborrecen del Congreso, es el ausentismo parlamentario. Esos congresistas que ganándose tan buen salario, lo único que van allá es a registrarse unos y después se van para medios de comunicación o para cócteles o a dormir temprano a la casa, mientras que los colombianos le están pagando realmente para que den debate, para que presenten proyectos de ley, para que le den la cara a la ciudadanía en general. Eso es lo mínimo que deberían, por respeto a la democracia, hacer los congresistas. Y hoy el Congreso, que está en una favorabilidad de las más bajas de las instituciones democráticas, ninguna pasa al 20% de imagen favorable, requiere cambios fundamentales y ojalá sean capaces los congresistas de hacerlo vía una autorreforma profunda. Y por eso son estas iniciativas, con la idea, repito, de recuperar confianza en la democracia, de recuperar legitimidad del Congreso de la República, ayudar y sembrar un pequeño granito de arena, un pequeño granito para que subamos ese desprestigio, infortunadamente empiece a disminuir y de alguna manera comencemos a trabajar realmente por lo que los colombianos quieren. Y en ese orden de ideas buscamos generar, después de 2 años de haber sido archivado el proyecto anterior, volvemos a presentarlo con ideas básicas de sancionar con multas económicas, con pérdida de investidura mucho más fácil a los congresistas y adicionalmente haciendo temas sencillos como poniendo a los congresistas a ir a una EPS, que no sea un médico amigo el que le termine dando una incapacidad médica a un congresista, y que los viajes al exterior, mientras haya sesiones, sean licencias no remuneradas, que aunque no generen falta por ese día o el momento en que las personas no vayan, sí, pues a menos que no se le pague, porque están hechos los congresistas para trabajar por los colombianos, sino para estar de paseo, para estar, repito, en cócteles o en medios de comunicación. Senador, yo quería preguntarle, pues ya que usted toca este tema, según ese proyecto de ley, ¿qué le pasaría a un congresista que no asista a una sesión o a un debate? En resumen, lo primero sería que se le obliga a que no se le pague el salario del día con prestaciones. Eso estamos hablando de un estimado, es un número pues como a mano alzada de 1,5 millones de pesos, se le descontaría, y adicionalmente con una multa de un salario mínimo legal mensual vigente, o sea, alrededor de 750,000 pesos, es decir, una multa grande de 2,250,000 pesos que no le ingresarían. Pero adicionalmente se le genera una falta, lo que daría con 6 ausencias en una legislatura la pérdida de la investidura. Y no solo en los debates hoy de proyectos de ley, que es donde sucede,
sino que adicional, no suele suceder, donde está hoy en la ley, sino que adicionalmente en los debates de control político y en los debates en las comisiones constitucionales, que hay mucho ausentismo, pero que no se ve tanto para los ciudadanos, en eso generar también ausencias. Otro punto sencillo, es más temas de procedimiento, que haya un llamado a lista cada hora obligatorio, porque es que o lo que sucede hoy es que los congresistas se registran, quedan registrados para todo el día y se les paga el salario, y no importa si se fueron posteriormente. Aquí lo que buscamos es que cada hora hayan llamado a lista y con una vez que falte el congresista, como cualquier operario de una fábrica, que si llega a faltar en algún momento, pues se dé como la ausencia durante ese día. En fin, son ideas sencillas que lo que buscan, repito, es que los congresistas permanezcan en los debates, permanezcan de alguna manera presentes en todo el momento, o de lo contrario perderían muy fácilmente su curul, que creo que eso es lo que más le ve a los congresistas, y el poder de un congresista es en su curul, y 6 ausencias en un periodo legislativo, en un lapso de un año, darían para la pérdida de la investidura inmediatamente. Senador Ramos, la segunda iniciativa consiste en reducir el número de congresistas. ¿Cómo sería el recorte en ese caso? Es un tema que habíamos dicho desde hace mucho tiempo, la necesidad de tener un Congreso más pequeño para que sea más escrutable, más visible para los colombianos, que los colombianos sepan quiénes son sus verdaderos congresistas, quiénes trabajan y quiénes no. Cuando hay un Congreso de 268 congresistas, es muy difícil saber quiénes están asistiendo y quiénes no, quiénes hablan y quiénes no. Entonces, un Congreso más pequeño dados temas fundamentales, más escrutable, más visible por un lado, es solamente con un ahorro importante, y nosotros estamos hablando de 197 congresistas, 74 senadores, 123 representantes a la Cámara, una disminución de 31 congresistas que nos daría un ahorro anual de alrededor de 110 mil millones de pesos al año, porque cada congresista, con sus equipos de trabajo, sus salarios, el tema de seguridad, tiquetes aéreos, etcétera, nos cuesta a cada colombiano 1.500, cada uno de los congresistas 1.500 millones de pesos al año, y nosotros creemos que el Congreso tiene que dar ejemplo de responsabilidad fiscal y sobre todo ejemplo de transparencia y de escrutabilidad, porque hoy, como les dije previamente, los congresistas muchos no tienen ni idea, los colombianos, quiénes son, cómo hablan, no le han oído la voz, y es porque el Congreso es supremamente grande. Es decir, esa cifra de dinero que usted acaba de mencionar, senador, ¿es la que se estaría ahorrando la nación de lograr ser aprobada esta iniciativa? Así es, 1.500 millones de pesos al año nos cuesta cada congresista, y si reducimos 70, estamos hablando alrededor de 110 mil millones de pesos, que se pueden año tras año ir mejor a educación, a salud, a vivienda, infraestructura, a servicios públicos, en fin, tantas necesidades que tienen los colombianos, y el Congreso puede estar dando un gran ejemplo, y esos 110 mil millones de pesos sean bien invertidos en las necesidades básicas de los colombianos. Senador, preguntarle cómo han recibido los congresistas pues esta iniciativa de reducir el Congreso, el número de congresistas. Es un proyecto que también volvimos a presentar, que se archivó por falta de debate en la legislatura anterior. Es muy grave esto, porque es la propia dinámica perversa del Congreso, el ausentismo, por ejemplo, una de las causas que hace que muchos proyectos de ley no sean debatidos siquiera, y es algo que hay que ser honestos, no gusta, a los congresistas no les gusta, porque pierden su poder, pierden la capacidad de intrigar, la capacidad de conseguir puestos y contratos. Entonces no va a tener mucha acogida dentro del Congreso, pero lo que sí tiene gran acogida es en la opinión pública, y nosotros creemos que la ciudadanía y los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho para que con una gran presión se agilicen tanto el proyecto de ausentismo parlamentario como el proyecto de reducción del Congreso, porque estamos convencidos de que son proyectos, repito, conectados con la ciudadanía, pero que evidentemente la clase política tradicional no va a discutir ni a aprobar fácilmente. Solo con la presión de la opinión pública podemos lograrlo. Precisamente sobre eso quería preguntarle, senador. Usted nos contaba hace un rato que un proyecto de ley similar se había presentado antes y pues que no trascendió. ¿Qué le hace pensar a usted que esta vez este proyecto de ley sí llegará a feliz término? Pues es evidente que cada vez que se puso en discusión en la opinión pública el tema del ausentismo, por ejemplo, el Congreso actuó de manera inmediata. Siempre que se tocó el tema en los medios de comunicación, en menos de una semana se debatía y se aprobaban los proyectos de ley. Entonces creemos que una opinión pública más conectada, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pero ahí pido un gran apoyo de la ciudadanía, de la opinión y los medios de comunicación, una opinión pública conectada con lo que está debatiendo el Congreso, hace una presión
que es evidente que ayuda. Entonces, nosotros en los 2 años anteriores, cada vez que se habló del proyecto de ausentismo, de una semana estaba debatido y aprobado, así que sabemos que lo logramos si los colombianos ponen toda su atención en esos temas fundamentales del país, y el Congreso difícilmente se va a autorreformar, hay que buscar la presión de la ciudadanía para hacerlo. Bueno, senador, pues decirle que quedaremos pendientes sobre el desarrollo de esta noticia y de este proyecto de ley. Por ahora, agradecerle a usted por acompañarnos en Panorama de Uniminuto Radio. A ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad y les pedimos esa ayuda. Ojalá llamen ustedes mucho a los parlamentarios. La Comisión Primera Constitucional de Senado y Cámara son los que debaten en primera instancia estos proyectos de ley, y cuando esté en el orden del día, si ustedes nos ayudan y llamen allá a los congresistas para presionarlos y empiecen a hacer el debate y la aprobación posterior del proyecto. Muchísimas gracias. Feliz tarde, senador Alfredo Ramos.